están haciendo en la materia de programación 1 esta otra parte, ¿no? De las relaciones entre las clases. Pero no sé si ya lo han hecho el semestre anterior o recién este semestre lo están haciendo. Pero para mí y la otra profesora, eh, eh, recién lo están haciendo estos conceptos en programación 1 y tenían que haberlo hecho ya hace 2 años atrás. Entonces, por eso es que nosotros lo estamos haciendo por última vez en esta materia, este tema, y a partir del otro semestre este tema se supone que ya lo están haciendo en programación 1 y ya no lo vamos a ver, vamos a incorporar otro concepto, ¿no? Es decir, ya nosotros lo vamos a tener por entendido que ya saben hacer diagrama de clases y vamos a hacer otro tipo de programación. Bueno, vamos a incorporar otro concepto. Ese concepto que alguno que otro profe lo hace y otros 3 profes no lo hacen. Entonces, ya eso lo hemos conversado. Ya que no lo hacen y le va a dar la gana de hacerlo nunca, entonces pero ustedes lo tienen que saber programar, tienen que saber trabajar con eso. Entonces, el que no lo hagan, no es para que algunos se sienten felices, ay, no hicimos esto, qué felicidad. Digo. Y cuando toca programar, no saben hacer eso, qué tristeza. Entonces, pero tienen que saberlo. Por eso es que lo vamos a incorporar. Vamos a quitar este tema que se supone que ya están haciendo en programación 1 y vamos a incorporar el otro tema que también se supone que estaban haciendo antes en programa 1, pero que ya oficialmente no deben hacerlo y lo vamos a hacer nosotros ahora acá. Pero al otro semestre. Entonces, esto por última vez va este tema. Bueno, ahí está este diagrama de clases. Estos diagramas de clase que vamos a construir están en base a UML. UML que es un lenguaje de modelado, un lenguaje que se utiliza para crear modelos de diseño. No es sirve para diseñar software, pero no es una metodología de desarrollo de software. Entonces, esa es la aclaración. Hay metodologías de desarrollo de software. Están las metodologías ágiles, están las metodologías, bueno, hay varias metodologías, ¿no? Eso se lo vamos a dejar para ingeniería de software y para ingeniería de software y para arquitectura de software y para sistemas de información. Entonces, para nosotros lo que nos interesa es que UML es un lenguaje de modelado de cómo vamos a modelar software. Modelar. Desarrollar es todo el proceso completo. Modelar es solamente una parte. Acuérdense que hay análisis, diseño, implementación, pruebas. Para el análisis se utilizan otras metodologías. Eso también se los voy a dejar para la materia de sistemas. Para el diseño, van a ver esto, lo vamos a comenzar viendo acá y lo van a repetir de nuevo, pero ya en la práctica, la utilización de esto en la materia de base de datos. En base de datos van a volver a esto, pero no lo van a aprender, ahí lo van a aplicar, ¿no? Van a aplicar aquí. En UML, como es para el diseño de software, existen varios diagramas. Están los diagramas de clases, de objetos, de casos de uso, de secuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros nos vamos a concentrar en los diagramas de clases, únicamente en los diagramas de clases. Entonces, un diagrama de clases, como dice ahí, representan las clases que se van a usar dentro del sistema o el programa que se va a desarrollar. ¿Qué significa eso? Que a través del diagrama de clases solo podemos reflejar los datos que maneja el sistema o el programa, bueno, que va a manejar el sistema o programa que vayamos a desarrollar. Repito, el diagrama de clases solo refleja los datos y es decir,
los datos que eso, solamente los datos que maneja el sistema, nada más que eso. En el diagrama, si yo hago un diagrama de clase, no puedo sentarme a teclar y decir, pucha, aquí este diagrama de clase ya con eso programo todo el software, ¿no? Solamente el manejo de datos, nada más que de los datos es lo que puedo programar a partir del diagrama de clase. Quiero ver dónde están los menús y otras cosas, ¿no? Solo los datos nada más se reflejan con el diagrama de clase. Eso es importante. ¿Sí? Repito, si yo tengo mi diagrama de clases, de hecho, en cualquier lugar donde se haya hecho un sistema, tiene que haber un diagrama grandote en una pared. Todos los analistas, el programador están mirando ese diagrama. Quiero un listado de tal cosa. A ver, vamos a mirar el diagrama y para ver si de esos datos sale algún reporte. Por ejemplo, tengo entendido que el jueves de la semana pasada, la gente de la DETIC se tuvo que amanecer para programar el nuevo reporte, de acuerdo al criterio que estableció la Corte Electoral, o sea, quiénes son los que votan. Entonces, ellos ponen decisiones y ellos tienen que sacar en base al diagrama de clase a ver esto que se supone que, esto que quiere la Corte Electoral, si sale de esos datos que están ahí. Si no sale de ahí, le van a decir, Corte, oiga, usted está alucinando porque eso no se puede, no se puede. Si no es que no se pueda en sí, sino que se tienen que hacer otras cosas más para poder lograr eso. Por lo general ya la universidad guarda muchos datos de los estudiantes, de los docentes y todo eso, digamos. Entonces, en base a esos criterios se puede hacer casi todo lo que hace falta, pero es decir, ¿quiénes son los electores? ¿Quiénes pueden votar? Todos los que están pasando clases como alumnos, no sé, digamos, ¿no? De estudiante, todo el que está inscrito tendría que ser, digamos, ¿no? Todo el que está inscrito en al menos una materia. Y en el caso de los docentes, solo los docentes de planta, hay otros docentes interinos, ellos no. Pero hay docentes que son interinos en una materia y de planta para otras, entonces ahí se pone un poco más complicado y es ahí donde tienen que afinar. Por eso ha habido una pelea en otras facultades, porque obviamente han metido más colegas para que voten, que quieren que voten, pero de acuerdo a las reglas no votan. Eso que dicen los derechos laborales y demás, chanfaina, lo que quieren es que voten, digamos, ¿no? Y de ahí si le pagan o no le pagan, en realidad no les importa a los otros colegas. El punto es el siguiente. En el diagrama de clase se puede ver qué datos hay y en base a esos datos si puedo hacer reportes mirando el diagrama, porque ahí me muestra todos los datos que están y las conexiones de esos datos. Y generalmente en un centro de datos, esos diagramas están pegados en una pared, porque todo el tiempo hay que mirar esos datos. Todo el tiempo se le pide nuevos reportes, nuevas listas, y eso es mirando el diagrama. No es que no me siento a mirar qué código ya está escrito, no. Obviamente, si hay un reporte que ya está hecho, claro, ya está. Pero si hay algo nuevo, entonces tendré que ver si se puede construir o no se puede. O qué tanto va a costar construir, ¿no? En base a qué datos, digamos, ¿no? Y eso deben dejarlo claro. Y ahí es donde ocurren estos conflictos, ¿no? Como dije, estos conflictos. Entonces el diagrama refleja solo los datos. Como dije, me interesa saber los datos para ver si puedo sacar información a partir de ahí. Pero no me dicen cómo va a estar hecho el programa, cómo se va a ver. No. Lo más que puedo saber con el diagrama es qué datos guarda. Nada más. Esto es un diagrama de clases. El diagrama consta de un conjunto de clases. Y lo que quiero que aquí quede claro para ustedes es que ese conjunto de clases, vean aquí. Este es un buen ejemplo y mal ejemplo al mismo tiempo. Tiene cosas que están bien hechas y cosas que están mal hechas acá. Lo que está bien hecho es el diagrama solito.
Como ven, todos los diagramas de la clase, todos los que son clases, son diagramas rectangulitos divididos en tres partes. Rectangulito en tres, rectangulito en tres, todos los rectangulitos en tres. Ustedes dirán esto y esto, que estos no son clases. Estos son etiquetas, letreritos pegados ahí, para dar explicación acerca de algo. Para eso son las etiquetas. Entonces, esto no cuenta. Estas otras son las clases. Vean, hay clases que no tienen atributos. Aquí hay una, por acá hay otra. A ver, el señalador lo voy a activar. Como dije, aquí hay una clase que no tiene atributos, aquí hay otra que no tiene atributos. El hecho de que no hay atributos no significa que tiene que desaparecer esa área. Tiene que estar esa área, si no, no es un diagrama de clase. La clase, repito, es un rectangulito dividido en tres partes. Lo repito harto, pero y luego pierden puntos por eso, lamentablemente. Si no tiene métodos, todas estas clases tienen métodos, pero hay clases que no tienen, esta no tiene métodos, esta no tiene métodos. Si no tiene método, igual tiene que estar, porque igual hay métodos, ya saben que igual se programa. No tiene métodos visibles, simplemente quiere decir esto, pero en el diagrama tiene que estar esa área, la que le corresponde a los métodos, aunque esté en blanco. Y hay otras clases que pueden estar en blanco las dos cosas, no tiene ni atributos ni métodos. Esto sí es raro. Si aparece esta clase que tiene herencia simple, no tiene ni atributos ni métodos, yo digo que hay algo raro. Porque bueno, hay un concepto que se llama herencia, que me permite hacer esto, pero queda raro si hay una clase vacía, totalmente vacía. En algo está metiendo la pata el que hizo esto. Es casi seguro que hay un error ahí. Entonces, esto nos refuerza el criterio de que un rectángulo dividido en tres partes es una clase. Ahora, ¿qué más hay? Estas clases no están sueltas volando, están conectadas. Algunas más conectadas con otra. Por ejemplo, esta clase está 3, 4, 5 veces conectada, o está conectado con otras 5 clases. Este solo con 3, uno arriba y 2 a los lados. Este con 3, este con 2, este con 3. El que menos está conectado es con 2. Después está conectado con 3 y hasta 5. Y la forma de conectar una clase con la otra difiere, ¿no? Miren, esta es una forma, esta es otra forma, esta es otra forma y esta es otra forma. Estas conexiones se llaman relaciones. Reflejan las relaciones que hay entre los objetos de una clase y los objetos de otra clase. La relación entre objetos de una clase con los objetos de otra clase. La relación. Y esa relación, dependiendo del tipo de relación que hay, tiene un dibujito diferente. Y existen 5 tipos de relaciones entre clases. 5. De esas 5, una de ellas lo vamos a ver el día de hoy aquí. Recuerden, cada dibujito es una forma de relación que además implica una forma de programación. O sea que ese dibujito no es nomás un adorno en el diagrama. A la hora de programar, debo tomar en cuenta ese dibujito a la hora de programar. Entonces, de ahí también el hecho de que primero debo diseñar el diagrama de clases y después me debo sentar a programar. No es que me dan el problema, ya nomás estoy tecleando código, digamos. Voy a crear esta clase, la clase aquí, la clase allá. No, no. Haga primero el diagrama y cuando ya esté terminado el diagrama, recién se va a sentar a teclear código. Primero el diseño, luego viene la implementación de ese diseño y luego viene la programación del software, ¿no? Del sistema. ¿Ok? Luego ya veremos cuál es lo que está mal. El dibujito de esta relación está bien. Lo que sí está mal, este debiera estar acá y este debiera estar acá, eso sí está mal. Y aquí hay otros detalles, pero eso lo vamos a ir viendo. Pero el dibujito como sí ya está. Miren, hay una flecha normal, ¿no es cierto?
una flecha normal. Hay una flecha con un rombito del otro lado. Hay una flecha con un rombito vacío y el otro con un rombito relleno. Estos se parecen por el rombito. Uno es vacío y el otro relleno. Y este no tiene rombito. Entonces son tres formas de relación distintas. Y esta otra no tiene flecha. Aquí les muestro. Este es un triángulo. O si quieren, una flecha con punta triangular. Ahí meten la pata. A veces le dibujan esto aquí o lo de aquí lo dibujan acá. Ya sonamos. Entonces es importante la notación, el significado de la notación. Quieren hacer una cosa, la notación correspondiente. Entonces, no es solamente flecha, hay tres tipos de flechas. Con rombo vacío, con rombo relleno y sin rombo. Y la otra es una línea con un triangulito del otro extremo, con un triángulo. Y todas las relaciones son siempre entre dos clases, siempre entre dos. Ok, entonces los elementos que hay en un diagrama son las clases, que ya conocemos de siempre, con atributos, métodos, y las relaciones representadas por estos otros dibujitos, las relaciones entre las clases. Y esas relaciones son de 5 clases, de 5 tipos de relación. Herencia, composición, agregación, asociación y relaciones de dependencia. 5 tipos de relaciones. Para cada tipo de relación, una notación. Ya sabemos lo que son las clases, la notación, lo que son los objetos, etc. Ahora, la relación que vamos a ver el día de hoy son las relaciones de herencia. Relaciones de herencia. Entonces, en las relaciones de herencia, la idea es que se puede crear una nueva clase a partir de otra clase que ya existe. En este caso, nosotros ya hemos creado la clase tiempo, ya está programado, ¿no es cierto? La clase tiempo, que guarda hora, minuto, segundo y tiene un método toStr y toda la cosa. Ahora resulta que, además de objetos de esa clase, quiero crear otra clase de objetos. Y ya puedo crear objetos que almacenan 3 datos, pero quisiera crear objetos que almacenen 4 datos. Pero quiero las dos cosas, no quiero lo uno o lo otro, quiero las dos. Si quisiera solo guardar 3 datos, no hay problema, ya está para eso la clase tiempo. Si solo quisiera crear objetos que almacenen 4 datos, entonces puedo rehacer este dibujito, bajar la rayita esta y poner ahí otro atributo más y obviamente programar lo que corresponde a ese otro atributo más ahí en la misma clase. Rehacer la clase, en otras palabras. Eso estaría bien si quiero tener solamente objetos de 4 datos y nada más. Pero si quiero tener las dos clases de objetos, quiero tener las dos cosas, unas me sirven para una cosa, la otra me sirven para otra cosa, entonces tengo dos opciones. Crear esta clase normal y crear otra, hacer control C, control V y ponerle otro nombre, ¿no? Obviamente no pueden tener dos clases del mismo nombre. Y al otro ponerle la centésima y programar. Pero eso es harta programadera. Me resumo la programadera haciendo control C, control V. Pero hacer control C, control V no es reutilización de código, eso es simplemente piratería y ya. Y conceptualmente puedo hacer lo mismo que la piratería, pero mejor. Así tecleo menos, ni siquiera el control C, control V debo teclear. Voy a hacer más cosas, mejores cosas, sin tener que reteclear. Y ahí es donde entra esto de la herencia. Quiere decir que puedo crear una nueva clase de objetos a partir de otra que ya existe. Conceptualmente, objetos de esta clase almacenan 3 datos. Quiero crear uno que almacene lo mismo, quiero lo mismo que esto, pero con algo más. Lo mismo que ya está aquí, pero con algo más. Entonces, puedo hacer eso. Y aquí estoy exagerando el triángulo, lo exagero porque todos los semestres a la hora de hacer proyecto
ya no lo dibujan el triangulito, hacen flecha, hacen todo menos el triangulito y me obligan a bajarle puntos. Por eso lo he exagerado. No es un triángulote grandote como este, es uno más chiquitito, pero es un triángulo. La anotación es así. Si yo estoy dibujando otra cosa, cuando ustedes se lo muestren a alguien de Estados Unidos, a algún ruso abusivo por ahí o a alguien de la India, no le va a entender su dibujo. Pero si lo hacen así, sí lo va a entender cualquiera en el mundo. Todos hablamos el mismo lenguaje. Pero si usted se inventa otro símbolo, obviamente solo usted le entiende, ¿no? Porque nadie más le va a entender. El que se lo inventa es el único que puede entender. Mejor no inventemos cosas y usemos las que hay. Herencia. Con esto estoy diciendo, hay una nueva clase, esta ya existe, voy a crear una nueva clase que hereda de, así se lee esta clase, hereda de. ¿Qué significa? Que los objetos de esta clase tienen todo lo que este tiene y esto más. ¿Qué es todo? Este guarda 3 datos, los de acá guardan esos 3 y uno más, 4, los de acá guardan 4 datos. Si no pongo esto, esta clase almacena un solo dato. Los objetos de esta clase almacenan un solo dato. La clase no guarda nada. Los objetos, ¿no? Por eso digo, los objetos de esta clase solo guardan un dato. Con esta anotación ya estoy diciendo que los objetos de aquí almacenan 4 datos. La centésima, el segundo, el minuto y la hora. Los 4 datos se guardan aquí, en los objetos de esta clase, por esta anotación. Al usar esta notación de herencia, aparecen nuevos términos. A esta se le llama clase padre, se le llama clase base y también se le llama no sé por qué se fue para otro lado. Clase padre, clase base y también se le llama superclase. Así se le llama. Clase base y superclase. Y a la otra clase se le llama clase hija, o sea, cuando digo clase padre, clase hija. Clase base, clase derivada. Superclase y la otra es subclase. Como ustedes leen varios libros, leen harto, entonces van a usar esos términos. En algunos autores dirán clase base, clase hija, perdón, clase padre, clase hija, otros dirá clase base, clase derivada, otro dirá superclase, subclase. Bien, entonces las relaciones de herencia, al mirar este diagrama, debemos entender. Recuerden que hay 3 tipos de personas que miran este diagrama. El analista, que es el que dibuja el diagrama, el implementador, que es el que va a programar esas clases, y el programador, que va a programar creando objetos de esas clases. Esos 3 miran el diagrama y lo deben entender igual, los 3. Entonces, ya saben, esto me está diciendo que va a haber que cuando cree objetos de esta clase, esos objetos van a almacenar 4 datos, mientras que los de esta clase solo almacenan 3 datos. Voy a ponerme unos objetitos para cada caso. Aquí un objetito de la clase tiempo. Esto almacena 3 datos, por decir, las 9:20:30. Estos objetitos almacenan más, TC, de las 9:20:30:40. Estos objetos almacenan 3 datos y estos almacenan 4 datos. Para que no haya confusiones,
para evitar las confusiones, es que solo significa que uno almacena 3 datos y el otro 4. No es que los mismos datos de allá, no nada que ver. En el diagrama sí, pero en los objetos, cada objeto es independiente. Aquí puede estar tranquilamente las 10, con 15, con 20, con 25. ¿Me entienden? Estos objetos de esta clase almacenan 4 datos, mientras los de acá almacenan 3 datos. Los primeros 3 datos tienen el mismo significado, hora, minuto, segundo, que el de acá. El cuarto tiene otro significado. Bueno, para empezar aquí no hay, no es que tenga otro, sino que al otro lado no hay. Así está la cosa. Entonces, ahora ya quiero programar esto, ¿no? Ya sé que el diagrama ya lo veo, ya sé hacer esto. La implementación de esta clase es prácticamente tal como está ahí. Y a la hora de programar, tengo que hacer ya algo. Entonces nos vamos acá para ver. Esto ya está programado, por si acaso. Simplemente vamos a ver qué está programado. Y ahí van a aparecer nuevos conceptos también. Vamos a abrir, a ver cuál era. Este era el que teníamos. Voy a implementar aquí un botón. Un par de botones más. Ok. Parte de este proyecto lo voy a agregar, no es parte, pero le voy a agregar un nuevo modulito. 210. Ay, chicheiro. Eso solo lo hace parte del proyecto, lo quiero visualizar. Vengo por acá para visualizar. Tiene. Aquí está el modulito, la clase tiempo. Esto ya lo hicimos antes, ya está completo. Y ahora voy a crear, aquí está. Voy a crear esta nueva clase, clase tiempo C. Como ven, el implementador saca del diagrama. Pero hay este dibujito y ¿cómo lo hago? En este lenguaje se hace así. Recuerden que cada concepto de OOP ustedes tienen que mirarlo en el manual del lenguaje si lo soporta o no lo soporta. No todos los lenguajes soportan todos los conceptos, ya se lo había dicho antes. Una de las razones por las que usamos C++ es que en C++ están todos los conceptos. Todo, pero todo. No hay uno que no se soporte. En cambio, en Delphi hay cosas que sí, cosas que no. En Basic, cosas que sí, cosas que no. En Java, cosas que sí, cosas que no. Aquí, todo. Entonces, quiero decir, esta clase hereda de. Hereda de. Quitando esa partecita, todo lo que queda, si le miran, es como si estuviera programando esta clasecita. Tiene un nombre, un campito para ese atributo, para guardar los datos de ese atributo, constructor de oficio, constructor de copia, constructor parametrizado. Como hay un atributo, hago una property y tiene un modificador. Es decir, ¿por qué tiene modificador? Recuerden, ¿por qué tiene que haber un modificador? Si va a validar y si va a empaquetar o partir el dato. Si es una de las dos razones o las dos, debe haber un constructor. En este caso solo necesitamos validar, porque la centésima es un dato que va entre 0 y 99. 100 y más ya no es válido. Por eso se requiere el modificador, ¿no? Para validar el dato. Ahora, el selector no hay aquí. No está el selector porque no necesito
una función. ¿Cuándo necesito la función? Cuando debo decodificar o debo, los datos que están partidos, juntar datos. Debo juntar datos o decodificar datos. Si tengo que hacer eso, entonces tengo que escribir un selector. Es un algoritmo con el que se hace eso. Pero si no necesito hacer nada de eso, fíjense que en la variable C ya está guardado la centésima. Antes de guardar hay que validar, pero una vez ya guardado solo tengo que entregarlo de allí. Por eso esta forma de implementación de la property de centésima. Cuando él quiera poner un dato, va a llamar al proceso que va a validar. Pero cuando alguien quiera sacar el dato, el read, quiera leer, digamos, de ahí, lo va a tomar directo de la variable. Lo que está en la variable es lo que le va a entregar. No hace falta decodificar ni de reconstruir datos. Entonces no necesita un selector. Con la property ya lo ligamos directamente a la variable. A la variable para el selector y en el caso para modificar ese dato, bueno, con el modificador. Inicialmente esto no debiera estar acá. Es decir, bórrenlo mentalmente de aquí de esta clase. Lo borramos de aquí y del CPP también. Este es el TUST. Anulado. Bueno, anulado eso y ya está tal como está aquí. Miren, es como si estuviera programando esa clase solita nada más. Que le agregué esta cosita en el diagrama y esas dos palabras en el código. Ya eso va a provocar que los objetos de esta clase almacenen 4 datos en lugar de 3. A pesar de que aquí solo es 1, pareciera que hay 1. Sin embargo, a nivel de compilador, él se encarga de juntar esos datos en la nueva clase, por si acaso. Entonces hay harto trabajito de background aquí que se encarga el compilador, no nosotros. Ahora, eso es la definición de la clase. Como ven, definir la clase es casi como si fuera así soltita, incorporando esto en un solo punto y nada más. Ahora, ¿cómo se programan los métodos? Aquí viene la ventaja de la reutilización de código. La ventaja de la reutilización de código. ¿Cómo funciona eso acá? Aquí está la implementación. Comenzando por el constructor. El constructor de oficio, ¿qué hace? Fíjense, hasta aquí es normal, pero empezamos a ver algo raro. Lo raro está aquí. ¿Qué está pasando aquí? En la misma línea donde está el constructor de oficio, le pongo 2 puntitos, el constructor de la clase base. ¿Cuál es la idea? Cuando entra este constructor, primero va a ir a este proceso. Ese proceso, ¿qué hace? Inicializa los 3 datos. Como este proceso ya inicializa los 3 datos, nosotros nos encargamos del cuarto. Estoy delegando tarea a otro proceso, a uno que es de la clase base. Y estoy haciendo solamente la parte que me toca aquí. Si tuviera que programar esto sin ningún tipo de relación, haríamos solo esto. Y ahorita con esa relación seguimos haciendo solo eso. La otra parte, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo hacemos para inicializar las otras 3 variables? Eso se encarga el otro proceso, el otro constructor. Ahí estamos reutilizando código. Ahora, el constructor de copia. Me va a llegar un objeto de esta clase y él que tiene que hacer, clonarlo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Llamamos al constructor de copia de la clase base. Ese constructor va a clonar hora, minuto y segundo. Hora, minuto y segundo va a clonar.
Y nosotros clonamos al cuarto dato, a la centésima. Recuerden que el objeto TC tiene la centésima. Con parámetros, igual. Con parámetros vamos a dejar que derivamos, miren ahí, a la clase base, le pasamos los datos que recibimos, la hora, minuto y segundo, se los pasamos a él. Él se va a encargar de validar esos tres datos y de guardarlos. Y nosotros nos hacemos cargo del cuarto dato. Del cuarto dato. Si es menor a 100, guardamos, y si no, le ponemos un 0. Ya están los tres constructores. Aprovechando, hacemos reutilización de código. Lo que ya está programado en la clase base, corre y vale. Y nosotros programamos solamente la partecita que nos toca. Nada más. Ahora, el modificador validaba, ¿no? Si esos datos de ahí está a menos de 100, está bien. Lo guardamos. Y si no fuera así, entonces generamos un error. ¿Ok? Hasta ahora tenemos todo por herencia y vamos a crear objetos. Nos vamos al formulario. Este código fuente ustedes lo tienen también, ¿no? Todo el código fuente que yo esté utilizando, ustedes lo tienen. Solamente habría que programar la otra partecilla acá. Entonces quiero crear de la clase tiempo un objeto T con la 9, a ver cómo era, 9, 20, 30, ¿no? 9, 20, 30. Por casualidad de color azul los datos. Y también puedo crear objetos de la clase tiempo C, así se llama. TC le vamos a poner a la variable. Estos objetos guardan 4 datos. Ya dijimos ponerle aquí 10, 15, 20, 25. Objetos que almacenan 3 datos y objetos que almacenan 4 datos. En el edit 1 vamos a poner uno de ellos. Ya está. En el otro edit. Estoy creando un objeto de cada clase y vamos a hacer que se visualice. Para visualizarse tiene este método toStr que facilita la tarea. Ahí vamos. Hay un detalle. El primer objeto tiene 3 datos, el otro tiene 4. No es que no lo tenga los 4, solo que se están visualizando 3 nada más. Entonces, aquí viene otro concepto. Primero está lo de la herencia y ya saben cómo se hace herencia ahora en el lenguaje. Fíjense que si lo hago conceptualmente queda perfecto. Escribo poquito y ya tengo todo el concepto. Con poquito. Ahora, el problema que tengo es que este toStr me entrega de los 3 datos, porque adivino no es ese proceso, ¿no? Para saber qué otros datos pudieran haber. Es este de acá que lo tengo por herencia. Pero resulta que si ese no me sirve, yo puedo crear mi propio método con ese mismo nombre. ¿Por qué con el mismo? Porque ya sabemos que hace eso, entonces queremos hacer lo mismo, no queremos hacer otra cosa distinta. Lo mismo, pero con 4 datos. Entonces aquí puedo redefinir. Si en el diagrama veo cosas en ambas clases, entonces están haciendo
redefinición. Entonces, entre los conceptos está la redefinición. Consiste en que la clase derivada, la derivada, puede redefinir un método heredado. Ya sabemos que lo tenemos heredado, lo usamos, ¿no es cierto? Está para nosotros ese proceso también. Pero la clase derivada quiere escribir su propia versión del proceso. Entonces, tengo el proceso original y tengo el proceso, la versión de la otra clase del mismo proceso. En este lenguaje tengo que establecer este método. ¿Qué tipo de método es? Va a ser un método virtual. ¿Qué es un método virtual? Es un método que está definido en la clase base y puede ser, si el de la clase derivada quiere, él lo puede reescribir de nuevo. Está definido acá, definido e implementado en la clase base. Es un método que está definido e implementado en la clase base y que la derivada puede redefinir. La derivada puede redefinir ese método y, por supuesto, implementar. Ahora vamos. En programación, ¿cómo es esta cosa? Aquí está el toStr. Miren que toStr es le hemos agregado la palabra virtual. Esta es la manera de hacer un método virtual. Un método normal está definido e implementado en su clase. Ese es un método normal, definido e implementado. Un método virtual igual está definido e implementado. Solo está la palabrita virtual adelante. Pero ¿qué implicaciones tenga esa palabrita virtual ahí? Como implicación virtual, está diciendo que hay este método, pero el de la derivada, o sea, la derivada va a crear su propia versión del método. Su propia versión. Entonces aquí está virtual, está definido, está implementado por aquí, donde está aquí, toStr, en la clase base, definido e implementado. En la derivada hay que volver a definirlo. En la derivada, este es redefinir. Estoy volviendo a definir el mismo método, solo que aquí es método virtual y este es método redefinido. Exactamente igualito, el mismo nombre. La misma cantidad de parámetros en diferentes clases. Esto es en relaciones de herencia. Solo en relaciones de herencia puedo redefinir. Por eso es que este concepto de redefinición y método virtual solo se aplica dentro de lo que es herencia. Si no, no aplica. Redefinir. Ahora, como lo he redefinido, lo tengo que programar. Entonces, en la clase tiempo C, tiene que estar el toStr. Ya se ha vuelto a redefinir, ya está el método virtual arriba, aquí está redefinido y está implementado. Ahora, sigo haciendo reutilización de código. Resulta que la clase base ya tiene un método que me da en una cadenita los 3 datos. Entonces puedo usarlo y concatenar el cuarto dato. Entonces puedo reutilizar código acá. Ahora me dirán, ¿y por qué esto no lo puso acá arriba como en los otros? Bueno, los otros son procesos. No tengo problema de que diga, por carácter previo, haga primero este proceso y después yo continúo. Porque simplemente hace cosas el proceso. Esta función es diferente. No solo hace algo, sino que me entrega el resultado de lo que hizo. Eso hace una función. Entonces, como función, si lo pusiera acá, me está entregando algo y la pregunta es, ese que me está entregando ¿dónde lo recibo? Toda función la llamo, pero recibiendo en alguna variable. Si me olvidé de recibir, se va a perder ese dato porque se pasó y ya, pues, tengo que recibirlo, ¿no es cierto? Y eso no puedo. Por lo tanto,
¿Qué estoy haciendo acá? Aquí lo pongo solo cuando son procesos. Si son funciones, los puedo llamar de esta manera. Noten que no se está creando ningún objeto ahí. Simplemente estoy llamando al toStr, el toStr que tiene definido allá, el de la clase base. Si yo no escribiera esto, miren, mentalmente lo borro. Esto es toStr, como tiene el mismo nombre, misma cantidad de parámetros, ¿qué creen que va a pasar? Se va a volver recursivo. Y no va a salir nunca. Se va a colgar. Pero no era a este mismo proceso, yo quería llamar al otro que está allá más arribita, digamos. A ese quiero llamarle. Entonces le pongo el nombre de la clase y el método. Él me da los 3 datos de una cadenita y nosotros lo juntamos con el cuarto y ya. Estoy reutilizando. O sea, podría haber escrito el código que escribí ahí porque no es complicado, es una línea de más, pero ya no importa. Esto es porque en otros casos ese proceso va a hacer hartas cosas y aquí no les interesa hacer todo eso de nuevo lo mismo, simplemente llamarlo a la función. Eso me da un resultado que se concatena con esto, que se concatena con esto, genera una nueva cadena y esa nueva cadena es la que va a botar este retorno. Ahora sí. A ver, lo vamos a compilar. 0 errores, se va a ejecutar. Era el botón 3, ¿no? Hora, minuto, segundo y centésima. ¿Sí? No es que no guarde el cuarto dato, es solo que el otro método, ese dato no lo visualiza. Y es por eso que tenemos que redefinirlo. Redefinir. Miren, se llama igualito, pero están en 2 clases de objetos diferentes. Si este lenguaje no soportara la redefinición, esto sería, no podría ser sobrecarga, porque las reglas de la sobrecarga son 2 cosas, que están en la misma clase, y estos no están en la misma clase, están en 2 clases distintas. Y cuando llamo desde T se va a ejecutar el de la clase tiempo, y cuando llamo con TC se va a ejecutar en la clase tiempo C. ¿Ok? Ahora sí, sigamos. También existe algo llamado herencia múltiple. Es cuando quiero crear una nueva clase a partir de los datos de otras 2 clases. Los objetos de esta clase almacenan 3 datos que representan la hora, minuto y segundo. Los de acá también almacenan 3 datos, solo que significa día, mes, año. Por ahí bien. Pero de pronto quiero crear una nueva clase, pero una que tenga los 6 datos. La hora, el minuto, el segundo, el día, mes y el año. De una sola vez, en una otra clase. Y sin eliminar las otras. Quiero que sigan existiendo la clase fecha, la clase tiempo. Eso quiero que sigan existiendo. Entonces, quiero crear una nueva a partir de esas otras 2 clases que ya existen. Y ahí se llama herencia múltiple. Hereda de uno y hereda del otro. Puede ser de 2 o más clases y es herencia múltiple. Una vez más, este concepto de herencia múltiple no todos los lenguajes lo soportan. Herencia se puede hacer en Basic, Delphi, Java y C++. Herencia. Y lo acaban de ver ahorita cómo se hace eso. Herencia múltiple no se puede hacer en Basic, no se puede hacer en Delphi, no se puede hacer en Java. Solo en C++.
Entonces, esto no lo van a, repito, no se puede en Basic ni se puede en Delphi. No lo intenten en eso porque no se puede, así de sencillo. Ahora, hay que mentalizarnos, los objetos de esta nueva clase almacenan 6 datos: hora, minuto, segundo, día, mes y año, según el diagrama. En la herencia, y lo que les acabo de demostrar es que hereda todo. La herencia no es selectiva en programación, hereda todos los atributos y los métodos, todo lo hereda. En este caso, lo heredo del ToSTR, pero no me interesa así como está, no me sirve. Me pudiera servir, si me sirve bien, ya está. Pero si no, entonces lo redefino. En el diagrama tiene que estar. Si aparece arriba y aparece abajo, entonces hay redefinición. Cuidado con eso. Miren, estos 3 están aquí, digamos, ¿no? Por herencia. Este también está aquí por herencia. Se lo puedo borrar y lo tengo por herencia. Pero lo puedo redefinir. Es decir, ese que está ahí, aquí me sirve más o menos, me sirve. Yo quiero los 4, entonces aquí es cuando quiero redefinir. Cuando digo, este método lo puedo tener por herencia, pero no lo quiero. Yo voy a hacer mi propio. Es como que su mamá tiene una casa y usted por herencia tiene la casa. Pero como usted es un buen hijo, dice, no, no, mamá, esa es su casa, yo voy a hacer la mía. Mi casa. Tengo por herencia, pero yo voy a implementar, voy a redefinir lo que ahorita llamo casa, en un año va a ser su casa, ya no va a ser mi casa. Mi casa va a ser la mía, ¿no? La que yo construya. Pero sigue llamándose casa, digamos, ¿no? Sigue llamándose igualito. Y en muchos casos conviene que se llame igualito, da otra sensación eso y va a servir para muchas otras cosas más. No voy a llamar tu casa, mi casa. Es casa simplemente y se acabó. Repito, se hereda todo. Ya lo vieron que sí se hereda. En este caso lo va a heredar todo. El problema es que este me genera una cadena con esos 3 datos y este con esos 3. Como los heredo, va a haber un conflicto aquí cuando lo herede. ¿Cuál de los dos es el que va a ejecutar esta nueva clase? Va a tener un conflicto. Para evitar el conflicto lo voy a redefinir. Y sobre todo porque yo quiero entregar, los objetos de esta clase van a entregar los 6 datos de un solo saque. Mientras que este 3 y este son 3, pero son otros 3 datos. El de acá, 6. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se hace, ¿no? Esta cuestión. Ya teníamos la clase fecha, ¿no es cierto? Por ahí. Voy a hacer como parte del proyecto la clase fecha no, vamos a agregarlo, la clase donde está fecha tiempo, el módulo U fecha tiempo. Ya es parte del proyecto, lo voy a visualizar. Ahora que ya es parte, lo puedo visualizar, fecha tiempo. Aquí está el módulo de fecha tiempo. Definición primero, ¿no? La clase fecha tiempo, hasta ahí normal. Hereda de fecha, hereda de tiempo. Solo se pone una comita y otra vez public, la otra clase, coma, public, la otra clase y la otra y la otra. Bueno, atributos no guarda nada, entonces aquí no hay nada en el privado. Métodos, obviamente, constructor de oficio, constructor de copia, constructor parametrizado. Este parametrizado recibe 6 datos, ¿no? No recibe 3, solo 3, recibe 6. Y redefinido ToSTR. Estoy redefiniendo acá al ToSTR. En la clase base donde ya está definido y además deben ser virtuales. Estos métodos son virtuales y esto es
un método redefinido. Ahora nos vamos a la implementación. El constructor de oficio de este, ¿qué va a hacer? Tiene que inicializar los 6 datos. Pero vean, podemos mandar a la clase fecha que inicialice una parte y a la otra clase que inicialice la otra parte. Y ya está. El constructor parametrizado o constructor de copia. A este constructor de copia le vamos a mandar ese objeto que recibimos de 6 datos, se lo mandamos a la fecha y luego se lo mandamos al tiempo para que ellos lo copien. El uno va a copiar los datos que corresponden a la fecha y el otro los datos que corresponden al tiempo, ¿no? A la hora. Y yo, nada. Fíjense que esta clase está bien implementada, no le falta nada. No es como la fecha estaba funcional, o sea, podía hacerlo correr, pero no validaba, no nada de eso. Y eso lo tenían que hacer ustedes. Aquí está todo bien programado, no hace falta programar nada más. Eso es todo lo que hay que hacer. Él inicializa 3 y él los otros 3 y se acabó. Lo mismo con parámetros, vamos a recibir 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, ¿no? Hora, minuto, segundo, centésima, hora, minuto y segundo y hasta ahí nomás, ¿no? Día, mes, año es lo otro, ¿no? Día, mes, año. Esos 6 datos los recibimos y se los derivamos al tiempo y la fecha. Pueden poner fecha y después tiempo, da igual, porque solo van a inicializar y lo que haga el uno no es complementario a lo que hace el otro, no dependientes, que no interesa el otro. Y listo, ya no, para nosotros no queda nada de trabajo, solo el toStr, y aún el toStr puedo reutilizar código. Puedo usar el toStr de la clase fecha, el toStr de la clase tiempo, juntarlos con un espacio en blanco en medio. Ya está. Estoy reutilizando. Recuerden que para llamar a una función se hace así. No tienen que crear objetos de esa clase. Simplemente llamar al proceso. Nada más. Ahora ya podemos crear fecha-tiempo. Vamos a ir al formulario. Y puedo crear objetos de la clase fecha-tiempo. FT. Estaba día, mes, año, ¿no? A ver, 5 de julio del año 2022. Hora, minuto, segundo. ¿Qué horas son? Son las 10:25. 10:25 con 35 segundos, porque guarda segundos también. Y eso lo vamos a mostrar en el edit 3. ft.toStr. Si esto compila la primera, me voy a asustar. No debería compilar. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a averiguar. Errores. Dice el mensaje acá. Vamos a hacer más visible. ¿Dónde está? Una vez más, compilar. Ahí está. Se esconde el mensaje. Ahora sí. Undefined symbol, fecha tiempo. No lo conozco, dice, ¿no? Recuerden, el hecho de que lo haya incluido en el proyecto, lo haya hecho visible, no significa que lo pueda usar. Tiene que haber de módulo a módulo un enlace directo. Eso se hace en los H aquí, ¿no? En el H, y ahí le agregamos include. Un include numeral, include u fecha tiempo, se llama el modulito, .h. U fecha tiempo. Ahí es donde está definido la clase fecha tiempo.
Elegí. Este incluye a la fecha y al tiempo, obviamente tiene que saber cómo está hecho cada uno, ¿no? Volviendo al demo, ahora sí, ya compila y corre. El botón 3, el tiempo, tiempo con centésima y la fecha con tiempo. En todo ese código ya ustedes lo tienen, pero ahí están esos conceptos, ¿no? De redefinición y sobre redefinición y método virtual. Y ahora herencia múltiple más, ¿no? La herencia múltiple además. En la herencia múltiple, acá es donde ustedes ven, hereda de este y también del otro. Pues, y en los constructores puedo llamar a este y también al otro. Las dos maneras de hacer llamadas a los procesos de las clases base. Bien, sigamos. La herencia tiene más conceptos todavía. Otro de ellos es la forma en que se llega al diagrama final. Y hay dos caminos. Generalización uno, especialización el otro camino. La flecha indica de qué manera se ha procedido. En el ejemplo, en esta herencia, se ha procedido por especialización. ¿Qué quiere decir? Primero hemos creado la clase base y después hemos creado esta clase a partir de ella. Entonces hemos creado una clase a partir de otra por especialización. Eso que ya había se queda tal cual y la nueva solo se le aumenta lo que le falta al otro. Ahora, también se sigue la generalización, ahí es diferente. En generalización, y para eso vamos a citar este ejemplo. Primero el contexto. Digamos que queremos escribir nuestro propio programa, nuestra propia versión de Pine, que no es que la gran cosa. Pine, bloc de notas, es algo que podemos programar facilito, en una tarde ya está hecho eso. Entonces, ¿por dónde comenzaríamos si queremos hacer nuestra propia versión de Pine? Me pregunto, ¿no? Me dan el problema es hacer un programa que permita, un programa que pueda hacer gráficas, graficar. Las gráficas básicas, ¿no? Línea, rectángulo, círculo, y voy a aplicar innovación. Innovación no es algo que me voy a inventar, sino algo que ya hay, lo replico, pero le hago alguna mejora. Entonces el Pine ya hace líneas, hace rectángulos y hace círculos. ¿Qué le voy a innovar? Que haga triángulos. ¿Se puede hacer con líneas? Sí, pero mejor es un triángulo. Entonces, y ahí hago el análisis. ¿Qué quiero? Ahora, ya me pregunto de qué cosas quiero guardar información en mi programa, en mi Pine. De las líneas, de los rectángulos, de los triángulos, de los círculos. De esas cosas quiero guardar información. Esas son las clases. De cada una de esas cosas, ¿qué datos quiero guardar? De la línea, no tengo que guardar cada puntito de la línea, sino el punto inicial y el punto final. Esos dos datitos, las coordenadas de un punto y las coordenadas del otro punto, esos dos datitos quiero guardarlos, además del color con el que se dibujó esa línea. Ahora, ¿qué pueden hacer estos objetos? Mostrarse, que pueda verse en la pantalla. Del rectángulo, ¿qué quiero guardar? El puntito de referencia, la base y la altura. Con esos datos ya puedo dibujar el rectángulo. Y por supuesto el color con el que se va a pintar.
Del triángulo, el puntito, la base y la altura de la base al puntito. Y con eso ya puedo hacer las otras dos líneas. Ya tengo esta de acá y estas dos más que debo dibujar. El círculo, el puntito y el radio. Con ese radio y el puntito puedo trazar fácilmente un circulito y obviamente el color. Entonces ya tengo las clases, ya tengo qué datos de cada clase se necesita guardar. Ahora vienen los servicios. ¿Qué puede hacer una línea? Por ahora solo dibujarse nada más. El rectángulo, dibujarse y también el área. Del rectángulo, lo mismo que en rectángulo. Y del círculo solo mostrar, nada más. Del otro mostrar y área, ¿verdad? Son las cosas que puede hacer cada objeto de esa clase. Ahora bien, terminé mi primer fase de análisis, que es donde está el conjunto de clases. Ahora viene la segunda fase de análisis. Tengo que ver qué cosas tienen en común, tanto conceptual como literalmente. Entonces, mirando por ese lado, puedo notar que la línea, el rectángulo, el triángulo y el círculo, los cuatro tienen un punto. Este tiene 2 puntos, pero me preguntaba qué era lo que tienen en común. Un punto, los cuatro tienen un punto en común. Y tienen el color también en común, los cuatro. Entonces, a partir de estas clases que he identificado al comienzo, voy a crear una nueva clase arriba, una nueva clase por generalización. Cuando a partir de algo creo para abajo, especialización. De ahí para arriba, generalización. Quiere decir que voy a crear una nueva clase que voy a poner arriba y estos van a estar conectados en herencia. Ahora, esta nueva clase, como nombre, debería ser algo que sugiera la unión de estos conjuntos. Figura geométrica. Con figura me estoy refiriendo a todo, ¿no? Un triángulo, un círculo, un rectángulo, una línea. Eso va a ser el nombre de la nueva clase, figura geométrica. Luego, ¿qué atributos va a tener esta nueva clase? Ahí sí. Todo lo que hay en común en estas otras clases, las saco de aquí y las voy a pasar allá arriba. Las voy a sacar de aquí y las voy a pasar arriba. Similar, este proceso de generalización tiene una parte que es muy similar a la factorización. ¿Se acuerdan de factorización? Tengo estos tres términos, ax más bx más cx. Puedo factorizar x y me va a quedar entre paréntesis a más b más c. Esto es factorizar. Pero para factorizar tienen que haber estos monomios primero, ¿no? Para poder factorizar. Ahora, estaban estos tres, esos tres siguen formando parte, ¿no? Los tres. Pero ya aquí adentro ya no está ese elemento factorizado, eso sale afuera para escribirse una sola vez. Entonces, generalizar es un proceso parecido a factorizar. Entonces, creamos una nueva clase arriba, es figura geométrica, y ¿qué había en común aquí? Un punto, ese punto va a ir allá arriba y desaparece de estas clases de abajo. Un color que se pone aquí arriba y desaparece de aquí. O sea, de aquí abajo sale, se va para arriba. Pero aquí aparece una vez y desaparece de 4 clases. Ahí va siendo lo ventajoso de que esto suceda así. Eso en atributos. Y en métodos lo mismo. Recuerden, aquí había mostrar, 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 mostrar. Los 4 tenía el método mostrar, entonces eso se va para arriba. Ya no aparece abajo. Si en su diagrama veo que lo ponen aquí y lo ponen acá, entonces menos 100 puntos, ¿no? Bien, sigo mirando, sigo en la fase 2, sigo analizando. Y todavía puedo notar que hay un par de clases que tienen los mismos atributos y hasta los métodos. Entonces aquí es donde debo pensarme. Si tengo dos clases que tienen los mismos atributos, los mismos métodos, entonces probablemente no sean dos clases, tal vez era una solita nomás. Probablemente era una solita
y no debieran haber sido 2 clases. Es que a partir de los datos, un rectángulo se puede hacer a partir de un punto, la base y altura, y un triángulo también. Es una coincidencia, pero ¿el área se calcula igual para ambos casos? No. El mostrar funciona igual con un triángulo que un rectángulo, no, a nivel de código se programa distinto, de hecho es distinto para los 4. Pero aún así, esto se ha generalizado arriba. Ya está generalizado. Si sigo viendo, repito, estos dos, pareciera que no, pero el área lo hace distinto. Aunque el mostrar también era diferente. Entonces, de aquí tengo 2 opciones. Programar así como ha quedado ahorita. Perdón. Todavía me falta generalizar, ¿no? Generalizo estos 2 y va a aparecer una nueva clase arriba de los 2, pero debajo de la otra de la que estaba. Triángulo, rectángulo, de ahí viene. Y ahí se va por factorización, que en realidad es generalización, base y altura, y el área. Bien, esta partecita les decía se puede programar de 2 maneras. Una, debido a que tengo que redefinir esto que está pintado con azul, es redefinición. Quiere decir que ya estoy previendo desde aquí que este método, como estaría escrito ahí, no me va a servir acá. Y lo mismo, no me va a servir acá, tampoco acá, ni tampoco acá. Entonces yo voy a hacer mi versión de mostrar. El área está definido acá, implementado también. Pero mejor si yo hago mi propia área para objetos diferentes. Claro que esto también se podría resolver, y esto pasa la mayor parte de las veces. A esta altura del partido, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases que programar. Y aquí solo hay 4 clases que programar. Claro que va a haber un poco de confusión. ¿Qué es triarrect? Antes no existía triarrect, era rectángulo, triángulo. Ahora ya no, ahora se llama triarrect. A ese le hemos agregado un atributo tipo. Entonces no hay 2 clases, hay una sola, lo que cambia es el tipo. Este tipo va a tener como valores rectángulo, triángulo. Rectángulo, triángulo. O sea que este es un tipo de triarrect. Un tipo de triarrect es un rectángulo, otro tipo de triarrect es un triángulo. La implementación que les he dejado corresponde a este diagrama. Corresponde a este diagrama. Vamos a ver ahora este diagrama. Lo voy a hacer parte del proyecto. Se llama figura G, figuras. Es parte del proyecto, lo quiero visualizar. Veamos el H. Y comenzamos. La clase figura G tiene punto y color. Punto y color. Punto, he creado un struct, un record donde almacene un par de coordenadas, ¿no? El par de coordenadas definen el puntito. Y el otro atributo es color, y para no inventarme ya existe un tipo de dato llamada tcolor. Lo aprovecho. Y luego, constructor de oficio, constructor con parámetros, constructor con otro tipo de parámetros. Notarán que aquí no hay constructor de copia. Eso lo vamos a ver ahorita, hay conceptos para eso. Property, punto y color. Punto y color. El punto es un par de números enteros que representan las coordenadas en la pantalla. Cualquier número es válido. Me dirán negativo. Negativo solo significa que
Si este es el área visible, está fuera del área visible, pero no significa que no esté, está, pero fuera del área visible. Entonces, no necesito validar el punto. Es válido cualquiera de esos datos. Me refiero positivos, negativos, ¿no? Por lo tanto, como no requiere validar, cuando alguien quiera poner un dato en el punto, un punto para el punto, simplemente ese dato lo hago guardar en la variable directo. Si alguien quiere tomar el color, bueno, lo saco directo, lo entrego. Eso sería el read. Entonces estoy conectándolo, las propiedades las estoy conectando directamente con el, en vez de con el modificador y el selector, directamente con la variable. Y no hay nada más, ¿no? Eso va en la definición y obviamente con lo que ya aprendimos, método virtual. Método virtual mostrar porque se va a redefinir. Pero ahora vamos a ir a otro concepto. Lo demás, igual, aquí este es el de la clase figura G, ¿cierto? Así. Triarrec es por herencia, pero antes de triarrec vamos a ir a la línea. Línea hereda de figura G. Ahí está línea hereda de figura G. Hay un puntito, constructor de oficio, constructor de copia, con parámetros, con más parámetros. La propiedad punto 2, que lo liga directamente al puntito porque no le va a validar nada. No requiere ni validar, ni empaquetar, ni codificar, ni nada, nada de nada. Por eso va directo. Y está redefiniendo el método mostrar. Redefinir. Lo mismo hace triarrec, hereda de figura G. Tiene base y altura. Tiene constructor de oficio, parámetros más parámetros, una propiedad para la base, otro para la altura, aunque lo que hacemos simplemente lo que pidan guardar, lo guardan las variables. Y cuando quieran sacar, que saque de las variables. Ahora se está definiendo aquí como método virtual área. Perímetro lo puse aquí, pero no era necesario. Lo voy a anular. Para no complicarnos, lo voy a anular el perímetro. Listo. Ya está. La clase triángulo, miren, triángulo hereda de triarrec. Triángulo hereda de triarrec. Atributos no hay porque no hay nada. Constructor de oficio, de copia, parámetro, más parámetro. El método está redefiniendo mostrar el área y el perímetro. El perímetro ya no hay, ya no sería redefinición, entonces lo anulamos. Ya está eso, ¿no es cierto? Entonces, esta clase, esta clase, esta clase, esta clase. Para ustedes el rectángulo y el círculo. Y listo. He definido las 4 clases y ahora hay que implementarlos. Hay que ver cómo se implementaron. Figura G inicializa el puntito en coordenadas 0, 0 y el color en rojo. Constructor de copia, no, constructor con un parámetro, puntito, constructor con un puntito, no le agrega color, siempre va a ser rojo, y se acabó. Les recuerdo que aquí este tenía 1, 2, 3, 4 constructores. 1, 2, 3, creo que me falta un constructor acá. Ah, no, a ver. Figura G, ¿no? Figura G, sí, solo 3 constructores figura G. 3, esto ya lo vimos.
ahora la línea 1, 2, 3, 4 la línea, ¿no? Ya saben que hereda de y le mandamos que inicialice la clase base y nosotros la otra parte que falta, el segundo punto. En la línea ya se inicializó el punto 1, faltaría el punto 2 nada más. ¿No? El punto 2, ya está. Con parámetros igual y más parámetros y el constructor de copia. Notarán que no hay constructor de copia en figura. No hay constructor de copia en la clase figura. ¿Verdad? Ahora vamos a irnos a un concepto para por qué no hay, tiene un motivo. Ahí están los conceptos. Existe el concepto de método virtual abstracto. ¿Qué es un método virtual abstracto? Un método virtual abstracto es un método que está definido, escuchen bien, definido, pero no implementado. ¿Sabían que hace rato aparecía medio raro el otro concepto? ¿Se acuerdan? Método virtual. Un método virtual es un método que está definido e implementado en la clase base, ¿no? Las dos cosas, definido, implementado. Y el virtual abstracto está definido, pero no programado. Definido, pero no programado. Por lo tanto, las clases derivadas están obligadas a redefinirlas. Las clases derivadas de esa clase las tienen que redefinir. Y esto lo vamos a ver acá. Vean. Aquí el método mostrar está definido, ¿no es cierto? Aquí está el mostrar. Véanlo clarito el mostrar. En la clase figura G. Es un método virtual, hasta ahí. Pero si nos vamos al CPP, de figura G está el un constructor, el otro, y se acabó. No hay mostrar. No está. Si esto lo hiciéramos de manera normal, al estar definido y no estar implementado, el compilador nos daría un error. ¿No es cierto? El compilador nos generaría un error. ¿Cuál es el error? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos esto en la clase anterior. Si yo defino un método y no lo implemento, me dice unresolved. O sea, con eso nos está diciendo, este método está definido, pero no lo ha programado. Y ese mensaje lo da pensando que a veces uno se equivoca, ¿no? Como hay hartos métodos, uno lo define, después a la hora de programar uno se olvida de alguno, y con eso el compilador le recuerda que se olvidó de programar algún método. Cuando se olvida de verdad. Pero aquí la idea es, voy a volver aquí al diagrama, ¿qué va a mostrar? Fíjense, ¿qué tiene para mostrar? Tiene un puntito, la coordenada de un puntito y un color. Así que lo único que podría hacer la figura G es mostrar un puntito de un color. Nada más. Pero una figura geométrica no es un puntito. Entonces el método, como está ahí, llegó ahí, por generalización, llegó a estar ahí, se queda ahí. No es que, no, como no, lo borro, no. Déjelo ahí. El proceso lo llevó hasta ahí, déjelo ahí. No sé qué debo programar, no se preocupe. Entonces vamos a definir ese método como virtual porque se va a redefinir. Pero lo voy a hacer obligatorio. Lo voy a redefinir y lo voy a hacer abstracto. Fíjense esa partecita aquí. En este lenguaje, para que un método sea virtual abstracto, tiene que tener la palabra virtual y en la definición debe estar igualado a 0. Se ve raro, pero este lenguaje lo ha hecho así. Con ese igual a 0, ese proceso ya es un método virtual abstracto. Conceptualmente es un método que está definido, como lo pueden ver ahí, pero no implementado. Y el compilador no va a protestar.
Entonces, yo lo compilo y no me va a decir nada por no programar ese método. Pero si no le pongo es igual a 0, es solo un método virtual, debería estar definido y el compilador me va a dar errores. Entonces, este es un método virtual abstracto. Ocurre para estas cosas. La generalización nos llevó ese método ahí, pero no sé qué programar, no tiene sentido programar algo ahí, entonces lo dejo. Lo dejo definido, pero no va a estar programado. Lo dejamos ahí, nada más. Punto. Ahora hay otro concepto. Ese es uno. El otro concepto es el de clase abstracta. Una clase abstracta es una clase de la que no se pueden crear objetos. Es como la planta de papayo macho, decimos, ¿no? La planta de papayo macho es una plantita de papaya, pero que no da papaya. Y bueno, y se pregunta uno, ¿y para qué quiere una planta de papaya que no dé papaya? Es que no me gusta la papaya, me gusta la plantita nomás. Entonces, la clase abstracta es una clase de la que no se van a crear objetos. Bien, pero ¿y por qué hay? Es que justo por la otra razón, yo no creo clases solamente para crear objetos de esa clase. Puedo crear una clase para programar algo ahí que me va a servir en otras clases. Si esta clase no la, o sea, si borramos esta y esta otra, en la línea tengo que programar la variable punto, color, modificadores, selectores, propiedades, todo eso tengo que programar. Y lo tengo que volver a teclear ese código para la clase rectángulo y para el triángulo y para el círculo, porque son las mismas cosas. Entonces, al hacer generalización, lo que estoy logrando es programar algo aquí que me va a servir en estas 4 clases. Lo programo una sola vez y me sirve para las 4 clases. Entonces, en vez de programarlo 4 veces, lo programo una sola vez. Entonces, para eso me sirve una clase abstracta. No siempre voy a crear objetos de esa clase. Me sirve para que el código que escriba en esa clase le sirva a las otras clases. Reutilización de código, ¿no? Reutilización de código. No es control C, control V. Lo pueden hacer, pero eso ya es piratería, copiadera de código, que no es lo mismo. ¿Qué más? Me sirve para otra cosa más, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero por ahora quedémonos con esto de reutilización. Ya no voy a programar esas 2 cosas aquí, aquí, aquí y aquí, ¿no? Solo ahí. Y en vez de programar aquí y aquí estos otros 2, solo programo una vez y ya me sirve para 2 clases. En vez de programar 2 veces, lo hago una sola vez. Ahora, ¿cómo se hace una clase abstracta? Una vez más, el concepto quédenselo. Método virtual abstracto, clase abstracta. ¿Cómo se hace el método virtual abstracto en este lenguaje con el igual a 0 al final del método? ¿Y cómo se hace una clase abstracta? En otros lenguajes tengo que poner abstract antes de la palabra clase. En otros lenguajes, aquí no. Aquí sale como consecuencia lógica. Si una clase tiene un método virtual abstracto, la clase es abstracta. O sea, no tengo que agregar una palabrita ni otra cosa más. En otro lenguaje, una cosa es que tenga métodos virtuales abstractos y otra cosa es que la clase sea abstracta. No lo vincula. Pero aquí sí. Entonces, ya no hago nada más y esta clase ya es abstracta. No hago nada más y esta clase ya es abstracta. Ahora, como dije, método virtual abstracto no se programa y el compilador no va a decir nada. Si no le pongo el abstracto, el compilador me va a molestar. Ahora lo voy a probar en el formulario. Estamos en el formulario, en el CPP. Vamos a hacer otro botoncito. En el botón 4 esta vez. Quiero crear un objeto de la clase figura G. Es una clase abstracta. Por definición no se puede crear objetos, pero
yo soy más vivo, entonces quisiera crear de figura G, así se llama. Recuerden que el programador mira el diagrama. F. Constructor de oficio voy a pedir que se ejecute. ¿Qué método tiene? Mostrar. Entonces, f.mostrar. Y le daremos a compilar. Si compila me voy a asustar. Ah, está bien. ¿Qué error me da? Dice undefined, figura G. No está definido figura G. Claro, eso, fecha G. Claro, fecha G no existe. ¿Dónde saqué fecha G yo? Figura G era, ¿no? Otra vez, control F9. Error. Ahí está el error. Por alguna razón no me muestra abajo, pero bueno, me dice que no lo conoce, en realidad ese es el error, que no lo conoce. No hay problema, ya saben, ¿no? El módulo que esté incluido y que lo pueda ver no significa que esté. Tengo que vincularlo y para eso lo hacemos en el H, así como hicimos tiempo, fecha tiempo. Vamos a incluir, esto es como el uses. Figuras.h. Solo agregamos en el H del formulario los H de las otras cosas que estoy usando. Ahora sí, le vamos a dar a control F9. Sigue dando errores. Lo muestra por un ratito, lo que no sé por qué no lo quiere mostrar por más rato. Lo que quiero es que lo vean, este se comporta medio raro, este Radio Studio. A ver ahí, control F9. Mensaje, ahora sí. Fíjese el mensajecito que sale ahí del error. Por si no alcanzan, dice, no puedo crear instancias de la clase abstracta figura G. El lenguaje sabe. Figura G era una clase abstracta. Y si yo quiero crear objetos de esa clase, no se puede. Por concepto no se puede. Y el compilador me está recordando, no se puede crear instancias de la clase abstracta. De una clase abstracta no se pueden crear. Ahora, ahí también me dice el segundo mensaje. La clase figura G es abstracta debido a que el método mostrar, debido a, dice, y ahí está el mostrar igual a 0. Me está diciendo que la clase de figura G es una clase abstracta porque tiene un método virtual abstracto. Como tiene un método virtual abstracto, entonces la clase es abstracta. Ahora yo decido cómo resolver y cómo lo resuelvo. Esa clase puedo dejar que ya no sea abstracta y la implemento. Pero no es la idea. No es la idea. La idea es que simplemente no se pueden crear objetos de una clase abstracta. Punto y se acabó. Porque ¿qué va a mostrar? ¿No? Luego dice mostrar qué. Para empezar. Bueno, ahora sí. Está el método, existe, pero bueno, es otro. El otro mensaje es, no hay parámetros suficientes, pero porque el método está definido, no está programado. Y aunque le ponga, le voy a poner igual, control F9, persisten los dos errores. No puedo crear instancias de una clase abstracta y la clase es abstracta porque está igualada a 0 y ya está.
Bueno, ya han visto el concepto de clase abstracta. ¿Y para qué sirven? Ya saben, una clase abstracta me sirve para programar otras clases, sobre todo si tengo hartas derivadas que tengan las mismas cosas, lo que programe ahí me sirve para todas las demás, por eso se hace eso. El proceso de generalización es un proceso que debe hacerse y es importante. Mientras más pueda recopilar, mientras más pueda factorizar, mejor para mí a la larga. Mejor para mí. Voy a teclear menos, aprendo más, sé con más conceptos, tecleo menos. Bien, ¿para qué me sirve? Bueno, como vimos acá, me sirve esa clase para crear las otras clases. Línea hereda de figura G. Rectángulo hereda de triarrec, el cual hereda de figura G. Triángulo hereda de triarrec, que hereda de figura G. Triángulo hereda de triarrec, el cual hereda de figura G. Entonces no puedo crear objetos de la clase figura. Bueno, pero sí puedo crear de la clase línea. Entonces, línea F desde la coordenada 10,10, voy a traer una línea hasta unos 300 píxeles más allá, o 200, que no sea mucho, 200 y unos 80 para abajo. Estoy creando un objeto de la clase línea y luego quiero mostrar esa línea. A ver. Errores, ¿qué errores hay? Ah, ya. Recuerden que borré el perímetro, ¿no? Entonces lo voy a anular de acá. Eso pasa cuando quiero implementar algo que no está definido. Acuérdense que yo aquí lo eliminé. Entonces, si yo defino y no lo programo, me da un error. Si programo un método que no está definido, me da otro error. El error cuando yo programo algo que no está definido es ¿no? Dice, perímetro no es miembro de triángulo. Perímetro no es un método miembro de la clase triángulo. Y no lo es. No lo es porque le borré la definición, ¿no? Ahora sí, control F9. Ya no hay errores. Botón 4, ¿no? Del 1010 al 280 he trazado una línea y está inicializado por default en rojo, así que por eso es línea roja. Además de la línea, también está la clase triángulo, ¿no? Quiere decir que también puedo crear objetos de la clase triángulo. Punto, a ver, a 200 píxeles, a 10 de alto. ¿Cuánto de base? 300 de base, 250 píxeles de alto. Al triángulo le hago así que se dibuje también. Y a ver cuál es el error. Me faltó el punto y coma. Pero lo bueno es que acá no solamente es eso, sino que puedo cambiarle el color, ¿no? Acuérdense que hay un atributo color, pero está definido en la clase base, no importa. En la clase derivada lo puede usar. CL Blue. Botón 4.
Línea roja, triángulo azul. Las clases reales se pueden crear objetos, de las clases abstractas no se pueden crear objetos de las clases abstractas. Bien, todavía quedan unos conceptos más, eso lo vamos a ver la próxima clase. Por ahora me gustaría que, fíjense, hemos programado el demo para probar los conceptos, solo para probar los conceptos nada más. Esos archivitos, figuras, tiempo, fecha tiempo, todito esos archivitos los tienen en la plataforma. Solo tienen que descargarlo y hacer lo que yo he hecho, no hacer parte del proyecto, visualizarlos, hacer el include para poder usarlos esas cositas, ¿no? Todito ya lo tienen para que usted no pierda el tiempo de escribir todo ese código. Y solamente nos concentremos en probar la teoría. Como ven, estos conceptos los entiende el lenguaje y nosotros tenemos que tenerlo claro. Y ustedes llevan la materia de inglés porque la mayoría de los lenguajes nos hablan en inglés. El único aburrido es Visual Basic, se le ocurrió hacerlo en español, digamos, ¿no? Y eso ya nos trae confusiones a la larga. Después todos los demás están en inglés. Y podemos leer inglés. Ahorita uno lee inglés y no sabe que está leyendo inglés, ¿no? Entonces, importante eso. Pero ya hemos aprobado inglés 1, inglés 2, así que no tienen problema. Con los mensajes, han visto los mensajes, nos hablan del concepto. Si yo no supiera del concepto, no sabría de qué me está hablando el mensaje. ¿Qué es eso de abstract class? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo otro? No. No sabríamos hacer. Ahora, lo que tengo que buscar en el manual es, en este lenguaje, ¿cómo hago? ¿Cómo hago una clase abstracta? ¿Cómo hago un método virtual abstracto? ¿Cómo hago un método virtual simplemente? El cuándo lo ocupo, eso depende de lo que estamos haciendo, ¿no? El cuándo. Pero ya han visto bueno, cómo se hace. Métodos virtuales, método virtual abstracto, cuando lo aplicamos, y ya lo tenemos aquí en el ejemplo. Todo es desde el punto de vista del implementador. Del programador, como todo se ve bonito nomás. Solo ahí está el caso de crear clases de una clase abstracta, crear objetos de una clase abstracta. Bien, quedamos aquí por ahora, entonces nos estamos viendo la próxima clase, el día jueves. ¿Listo? Vayan revisando esto, vayan aumentando los códigos, así como les he dejado todo programado. Hay clases que tienen que programar. La clase fecha la tienen que hacer bien. La clase rectángulo no está programado, deberían hacerlo. La clase círculo tampoco está implementado. Yo no puedo hacer de la clase círculo aquí nada porque no está. Solo líneas y triángulos hasta ahora. Entonces, sería ideal que ustedes implementen las otras clases hasta la próxima clase, valga la redundancia. ¿Ya? A manera de distraerse, lo implementan y lo van probando y van viendo esos conceptos. También les he dejado un libro, un par de libritos donde hay estos conceptos también. ¿De acuerdo? Y las notas va a estar para la próxima clase. Todavía me falta terminar de calificar algunos exámenes. He tenido una semana muy ajetreada, no he podido terminar de calificar. Tengo la mitad, pero falta la otra mitad todavía. ¿Ok? Espero terminarlo mañana. ¿Ok? No se olviden, a manera de tarea, implementen, ya están los archivos con todo el código, ya lo tienen, solo falta implementar. La clase fecha ya está definida, hay que reprogramar, borrar lo que está programado y programarlo bien. Rectángulo, círculo, eso sí hay que programarlo completito, la definición y la implementación. Entonces, háganlo y pruébenlo.
Todavía falta más conceptos, ¿no? Eso lo vamos a ver, como dije, en la próxima clase, los otros conceptos que faltan todavía, que tienen que ver, les muestro en código porque el concepto hay que hacer algo en código y se refleja en el código, como la clase abstracta. No se puede crear, así que no es nomás declarar y ya, ¿no? Ok. Incluso estos conceptos también están en la plataforma, están en las lecciones. En las lecciones ahí está todo ese texto también. ¿De acuerdo? Solo es la parte práctica donde espero que me atiendan para comprender esos conceptos. Si los entiendo los conceptos, voy a poder programar bien. Si no, voy a empezar a patalear por todo lado. ¿Ok? Quedamos aquí entonces. Nos vemos hasta el jueves. Chao, chao.